conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría y comprensión espiritual. Oh, oh. Llevando fruto en toda buena obra, agradándole en todo, creciendo en el conocimiento de Dios. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico, ven Señor Jesús. Hola, bendiciones amados hermanos, te saluda el pastor Juan Carlos Lima y estamos ya en la clase número 5 de este curso que le hemos titulado Liderazgo Bíblico. La clase 3 y la clase 4 estuvimos viendo malos líderes de la Biblia. Espero que haya sido de mucha bendición en aprender qué no debemos de hacer en el liderazgo. Pero hoy vamos a entrar a lo que es los grandes líderes de la Biblia. Y vamos a ver un personaje en particular que creo que podemos aprender bastante de él. Bueno, ¿qué te parece si empezamos entonces con una oración y le pedimos al Señor su ayuda, su bendición y de su Espíritu Santo? Inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu palabra el día de hoy y te pedimos que estés en nuestra reunión, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, ¿qué te parece entonces, amados hermanos, si empezamos? Y te quiero recordar, por favor, que estés pendiente siempre de hacer tu tarea y hacer tu examen y todo lo demás ahí en el instituto. Entramos entonces a ver grandes líderes de la Biblia y vamos a empezar con este personaje. Su nombre, David. Alguien que la Biblia le da el título de ser conforme al corazón de Dios. Qué privilegio más grande, ¿verdad? Hechos capítulo 13, versículo 22 dice esto. Quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa palabra conforme significa que se ajusta o está de acuerdo con algo. David se le atribuye más de 74 salmos. Hizo muchos instrumentos para Dios, para que la gente alabara a Dios. Y se le conoce como el dulce cantor de Israel. Pero también tiene en su récord que mató a Urías y adulteró con Betsabé. Y entonces, ¿por qué, amado hermano, la Biblia lo pone que es conforme al corazón de Dios? Y eso es lo que vamos a investigar el día de hoy. Sé de que esta es una clase para liderazgo, pero estos son puntos de mucha importancia porque el liderazgo solo puede ofrecer lo que es. Y eso es algo vital que tenemos que saber. Si nosotros somos personas que estudiamos la palabra, eso es lo que vamos a poder ofrecer. Si nosotros somos personas de carácter, eso es lo que vamos a ofrecer. Entonces, David, vamos a investigar su vida, vamos a ver lo que él era y por qué fue un líder tan exitoso. Al final te voy a dar 4 puntos de su liderazgo. Pero estudiemos entonces acerca de su personalidad, de su carácter, de quién era David, para comprender con mayor precisión estos detalles. Amén. Miremos entonces, era alguien conforme al corazón de Dios. Miremos entonces algunos otros detalles. Otro de los puntos importantes es que David se arrepentía de todo corazón. Nos damos cuenta ahí en el Salmo 51, versículo 1 al 14, que dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Y una de las cosas que miramos en David, amados hermanos, es de que él no volvía a cometer
el mismo pecado otra vez. Eso es exactamente arrepentimiento. Mira la definición exacta de arrepentimiento. El término hebreo na'am, que se utiliza mucho en el Antiguo Testamento, significa sentir una pena por algo, con tal fuerza que conduzca a un cambio de actitud. Eso es lo que hizo David. David se arrepentía de corazón. Estas son cosas muy importantes para el líder. En algún momento vas a cometer errores, en algún momento vas a tener que estar de rodillas a la presencia de Dios, pidiendo perdón por lo que le dijiste a fulano, pidiendo perdón por lo que hiciste, por cómo manejaste tal situación. Y amado hermano, es importante este punto en la vida de cualquier líder. Aprender a pedir perdón y arrepentirse de corazón. Allí en el Salmo 51 aparecen 7 cosas, amados hermanos, que se pueden perder cuando uno no se arrepiente. La intimidad con Dios, el corazón limpio, el espíritu recto, la presencia de Dios, el Santo Espíritu de Dios, el gozo de la salvación y un espíritu obediente. 7 cosas que se pueden perder si nosotros no somos personas que nos arrepentimos. Si somos personas que no le importa, que tal vez ya Dios sabe, ya me conoce, y agarramos una actitud, amados hermanos, de falta de arrepentimiento. Bueno, David tenía una actitud de arrepentirse de todo corazón. El tercer punto que vamos a encontrar es que David mostraba el carácter de Dios. Este es el líder que Dios había escogido para pastorear a su pueblo. Y una de las cosas que tenía David era carácter muy similar al de Dios. 1 Samuel capítulo 24 versículo 11 dice: mira, Padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce pues y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas a casa de mi vida para quitármela. Una de las cosas que vamos a aprender de David, amados hermanos, es que David sabía perdonar. Una y otra vez lo miramos en su ministerio, en su vida, en su gobierno. David perdonaba y mostraba compasión. Ese es el carácter de Dios, la compasión, la misericordia. Todas esas cosas las mostraba David. Y aquí lo podemos ver. Sabía perdonar de corazón. En 2 ocasiones perdona a Saúl. Perdonó a Nabal cuando Abigail se lo pide. Perdona a Absalón por haber matado a su hijo Amnón. Y tiene misericordia de los que se quedaron con Absalón. Allí en 2 Samuel capítulo 19. Uno de los puntos importantes de la vida de David era que tenía el carácter de Dios. Mostraba compasión, mostraba misericordia, mostraba amor, lealtad. Esto lo vemos en toda la vida de David. Es más, ¿tú te recuerdas aquella vez, amado hermano, que los invadieron unos ladrones y se robaron las cosas de David, sus mujeres y las cosas de la gente que estaba con David? Y se las llevaron. Viene David y consulta a Dios y Dios les dice que los persigan, que sí los van a alcanzar. Los alcanzan, amado hermano, y allí en el capítulo 30 de 1 Samuel ocurre algo. Habían 200 soldados que no habían podido continuar con David. Se habían quedado a medias. Y dice la palabra del Señor que los malos que habían ido ahí con David y los perversos se enojaron contra esos 200 por no haber continuado con David. Y amado hermano, dijeron: no te vamos a dar nada, no les vamos a dar nada. Mira lo que dice ahí el capítulo 1 Samuel,
capítulo 30, versículo 23. Dice, y David dijo, versículo 22, miremos desde ahí. Dice, entonces todos los malos y perversos de entre los que habían ido con David respondieron y dijeron, porque no fueron con nosotros, no les daremos del botín que hemos quitado, sino a cada uno su mujer y sus hijos, que los tomen y se vayan. Y aquí es donde David hace la diferencia a toda la demás gente. Mira lo que hace David. Y David dijo, no hagáis eso, hermanos míos. De lo que nos ha dado Jehová, quien nos ha guardado y ha entregado en nuestra mano a los merodeadores que vinieron contra nosotros. ¿Y quién nos escuchará en este caso? ¿Quién nos escuchará en este caso? Porque conforme a la parte del que desciende a la batalla, así ha de ser la parte del que queda con el bagaje. Les tocará parte igual. Amado hermano, eso es algo que David hacía, continuamente mostrar compasión y misericordia. Es más, amados hermanos, si te das cuenta, unos versículos después, en el versículo 27, 28, 29, 30 y 31, David menciona todas aquellas ciudades que les habían ayudado. ¿Y sabes qué? Mandó parte del botín a esas ciudades como agradecimiento. Estos son detalles que a veces pasamos, pero son de mucha importancia porque estamos viendo los mejores ejemplos de grandes líderes de la Biblia. Y uno de ellos es que eran compasivos, misericordiosos y mostraban amor. Amén. Esto los hacía grandes líderes. Miremos el cuarto punto de David. El cuarto es de que David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Hechos capítulo 13, versículo 22 dice, quitado le levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón. ¿Y qué dice? Quien hará todo lo que yo quiero. David estaba dispuesto a poner el nombre de Dios en alto. ¿Estás tú dispuesto a hacer todo lo que Dios te pide? No importando qué tan duro es. Bueno, miremos el ejemplo de David. De joven estaba dispuesto a hacer lo que Dios requería en ese momento. De adulto, amados hermanos, David también estaba dispuesto. Vayamos rápidamente ahí a Primera de Crónicas, capítulo 14, versículo 16. Mira lo que dice. Hizo pues David como Dios le mandó, y derrotaron al ejército de los filisteos desde Gabaón hasta Geser. Y la fama de David fue divulgada por todas aquellas tierras, y Jehová puso el temor de David sobre todas las naciones. Ahora tú dirás, esto es bien fácil, pastor, pero no necesariamente es fácil, porque te das cuenta que a Saúl también lo mandaron a hacer labores como estas, y no las pudo hacer. Entonces, de adulto, David comenzó a mostrar que sí estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Como rey, amado hermano, David también estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios pedía. Miremos ahí rápidamente en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 37 al 40. Mira lo que dice el versículo 37. Y dejó allí delante del arca del pacto de Jehová a Asaf y a sus hermanos, para que ministrasen de continuo delante del arca, cada cosa en su día. Miremos el versículo 39. Asimismo al sacerdote Sadoc y a los sacerdotes sus hermanos delante del tabernáculo de Jehová en el lugar alto que estaba en Gabaón, para que sacrificasen continuamente a mañana y a tarde holocaustos a Jehová en el altar del holocausto, conforme a todo lo que está escrito en la ley de Jehová, que él prescribió a Israel. David había averiguado qué era lo que Dios requería en su ley,
Y él estaba dispuesto. Ahora como rey, muchos reyes se olvidaron de esto. Es más, Saúl ni siquiera buscó el arca del pacto. Amado hermano, esto era algo que David tenía en su corazón. Él estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios pedía, conforme a su ley. En su vejez, nos damos cuenta que en 1 de Crónicas 29:2, mira lo que ocurre. Ya está como anciano y dice: yo con todas mis fuerzas he preparado para la casa de mi Dios oro para las cosas de oro, plata para las cosas de plata, bronce para las cosas de bronce, hierro para las de hierro, y madera para las de madera, y piedras de ónice, piedras preciosas, piedras negras, piedras de diversos colores, y toda clase de piedras preciosas, y piedras de mármol en abundancia. Amado hermano, David también estaba dispuesto en su vejez a hacer todo lo que Dios quería. Dice el versículo 3, además de esto, por cuanto tengo mi afecto en la casa de mi Dios, yo guardo en mi tesoro particular oro y plata, que además de todas las cosas que he preparado para la casa del santuario, he dado para la casa de mi Dios. Y ahí comienzan a mencionar todo lo que David había preparado para la casa de Jehová. Qué impresionante. David estaba dispuesto a hacer todo lo que Dios quería. Miremos el punto número 5. David le creía a Dios, o sea, tenía fe en Dios. Vayamos allá a 2 Samuel capítulo 3, versículo 1, donde dice: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Amado hermano, una de las cosas que podemos ver aquí es la fe que David tenía por lo que Dios le había dicho. Cerca de sus 17 años, David recibió aquel ungimiento de parte de Dios por medio de Samuel. Y desde ese entonces David esperaba la promesa de Dios. Pero cuando él agarra el reino, la casa de Israel no lo reconoce como rey. Algunos de nosotros tal vez hubiera dicho, bueno, si esto tiene resistencia es que no es de Dios. Otros hubiéramos dicho, amado hermano, pues la verdad es que pues me quedo con lo que tengo. Pero David no. David, amado hermano, él sabía las promesas de Dios para su vida y él peleó por las promesas de Dios para su vida. No le bastó que la casa de Judá lo había reconocido, sino que ahora iba por el resto de la promesa de Dios. Miremos rápidamente ahí esta gráfica. David es ungido aproximadamente a los 17 años, ahí en 1 Samuel 16:3. Entonces Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David. Desde aquel día en adelante, luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Amado hermano, a los 30 años, aproximadamente 13 años después, David es ungido rey de Judá. Segunda de Samuel capítulo 2 versículo 4 dice: los hombres de Judá vinieron y ungieron allí a David como rey sobre la casa de Judá. Casi 13 años después. Pero nos damos cuenta, amado hermano, que la casa de Israel no lo quería de rey. Ellos seguían amando la casa de Saúl. Y pasan aproximadamente 7 años. Mira lo que dice 2 Samuel 3:1. Hubo larga guerra, que ya lo leímos, entre la casa de Saúl y la casa de David. Pero David se iba fortaleciendo mientras que la casa de Saúl se iba debilitando. Y no es hasta 7 años después, a sus 37 años, David reina sobre Israel y Judá.
Segunda de Samuel 5, 4 y 5 dice, David tenía 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 40 años. En Hebrón reinó sobre Judá 7 años y 6 meses, y en Jerusalén reinó 33 años sobre todo Israel y Judá. Entonces, amado hermano, nos damos cuenta, David le creía a Dios. No se dio por vencido hasta ver toda la promesa de Dios. Hay veces hay que luchar por lo que Dios te ha prometido. Hay veces vas a tener que pelear por lo que Dios te ha prometido. Esto es muy importante para un líder. Porque hay veces vas a sentir la resistencia, vas a ver de que tal vez la gente estaba acostumbrada al líder anterior. Te vas a dar cuenta, amados hermanos, que tal vez el pueblo mismo, o los que estás liderando, o el mismo pueblo, no te acepta como el nuevo líder. Pero, ¿sabes qué? Cuando hay promesas de Dios sobre algo, las promesas de Dios tienen que ser el motorcito para tú seguir adelante y alcanzarlas. Mira el punto número 6. David amaba la palabra de Dios. Primera Reyes capítulo 2 versículo 3 dice, guarda los mandatos del Señor tu Dios, andando en sus caminos, guardando sus estatutos, sus mandamientos, sus ordenanzas y sus testimonios, conforme a lo que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y donde quiera que vayas. Estas son las palabras de David en sus últimos días a Salomón. El consejo más grande que David le da a Salomón es: aférrate a la palabra de Dios. Guarda la palabra de Dios. Mira qué impresionante. Dicen, amados hermanos, que las últimas palabras de alguien son las más importantes de toda su vida. ¿Y cuáles son las palabras de David? Que Salomón abrace las verdades de la palabra de Dios, en guardar los mandamientos de Dios. Esas son sus últimas palabras. ¿Por qué? Porque David amaba la palabra. Nos dimos cuenta que él puso a sacerdotes, puso a personas encargadas de ciertas cosas conforme a la ley. ¿Te recuerdas que lo leímos? ¿Cómo sabía David esa ley? Porque él la había leído. Amado hermano, es de mucha importancia que si queremos ser buenos líderes, vamos a necesitar amar la palabra de Dios. Mira, cuando nosotros amamos la palabra de Dios, tenemos cada una de estas cosas que la Biblia menciona. La palabra de Dios es un fuego. La palabra de Dios es una lámpara. La palabra de Dios es un espejo. Es leche, es semilla, es espada, es agua, es miel. Y por supuesto, es pan. La palabra de Dios. Aquellos que no tienen la palabra de Dios, pero así quieren liderar, simplemente se están quedando cortos de todo esto. Miremos la última, la número 7. David amaba la presencia de Dios. Miremos ahí en 2 Samuel capítulo 6 versículo 2. Dice, y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él en Baala de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Amado hermano, si una cosa podemos ver en cada uno de los salmos que escribió David, es que tenía una cercanía a Dios impresionante. Los salmos muestran su amor por la presencia de Dios. Por ejemplo, David nos regala ese hermoso salmo, Salmo 5, amados hermanos. Ese hermoso salmo es uno de mis favoritos. Dice ahí el Salmo 5, dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera mi gemir. Está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío,
porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Ese salmo lo escribe este personaje. David amaba la presencia de Dios. O por ejemplo este otro, donde nos muestra cómo él clamaba a Dios hasta derramar sus lágrimas. Salmos capítulo 6, versículos 6 al 7 dice: me he consumido a fuerza de mi gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas, mis ojos están gastados de sufrir, se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. O este otro, Salmo 34:1. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Continuamente estará su alabanza en mi boca. O este otro, Jehová es la porción de mi herencia. Amado hermano, David mostraba estas 7 cosas que hemos visto. Pero ¿qué te parece si entramos a ver 4 puntos de su liderazgo? 4 cosas que definitivamente tenemos que llevar a nuestro liderazgo. Mira, por ejemplo, la primera, amados hermanos, David discipuló a otros. 1 Samuel 22:2 dice: y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. ¿Cómo hizo David esto? Esto es parte de su liderazgo. Esos son colores de su liderazgo de David. Una de las cosas que puse ahí en mis notas es: uno solo podrá reproducir en otros lo que uno es. Tú no puedes reproducir en alguien más lo que tú no tienes. Para David hacer este trabajo de 400 hombres, sacar un ejército de 400 hombres, de gente afligida, de gente que se hallaba en amargura, amado hermano, es algo impresionante. ¿Cómo lo hizo? Una de las cosas que podemos aprender del liderazgo de David es que David se desenfocó de la condición de la gente. Dejó de ver sus deudas, dejó de ver su amargura, dejó de ver todo lo demás y se enfocó en lo que ellos podían llegar a ser. Y dice la palabra del Señor: fue hecho jefe de ellos. ¿Qué significa eso? Que ellos mismos lo pusieron. Cuando vieron de que Él les daba valor, que Él era muy importante, ellos lo pusieron a Él de líder. Pero para esto, como te lo repito, uno solo podrá reproducir en otro lo que uno es. ¿Quién era David para hacer tal labor? Bueno, en primer lugar, David sabemos que era un guerrero desde antes que fuera un rey. Pero aparte de eso, el único que salió a pelear contra Goliat. David era un valiente. Es más, la descripción que dan de David, amado hermano, ahí en Primera de Samuel, cuando preguntan que si hay alguien que toca algún instrumento que pueda venir a tocar para Saúl, ¿te recuerdas? ¿Cómo describen a David? Dice así, el capítulo 16, versículo 17. Y Saúl respondió a sus criados: buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar. ¿Y qué dice? Y es valiente y vigoroso y hombre de guerra, prudente en sus palabras y hermoso, y Jehová está con él. Imagínate que de esa manera lo están describiendo delante del rey. David era una persona muy valiente y por eso pudo impactar a esta gente y formar un
un ejército de 400 personas. Miremos el próximo punto. David era de buen nombre. Ahí en el verso que acabamos de ver lo podemos ver también. Entonces, David en su liderazgo discipuló a otros, no los dejó en la condición que estaban. Segundo punto del liderazgo de David. David pastoreó al pueblo. Él no solamente fue el rey, él pastoreó a ese pueblo, amado hermano. Un pastor es alguien que cuida, que guía y apacienta las ovejas, o sea, las alimenta. Segunda de Samuel capítulo 5, versículo 2. Mira lo que el pueblo de Israel le dice a David cuando lo están escogiendo como rey para que reine sobre ellos. Les dice: y aún antes de ahora, cuando Saúl reinaba sobre nosotros, eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer. Además, Jehová te ha dicho, estos son los israelitas que no lo querían de rey, ellos sabían. Dice, además Jehová te ha dicho, tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel. Ellos mismos reconocían lo que Dios había dicho a David. Y es que ese es el liderazgo, el tipo de liderazgo que usó David. El tipo de liderazgo que usó es de un pastor que cuida a las ovejas, el cual había aprendido de aquellas ovejas de su padre que él pastoreaba. Miremos el tercero. David estructuró su gobierno. Una de las cosas impresionantes que hizo David, amado hermano, es que tenía gente responsable y puso un orden en su gobierno. Por ejemplo, derrotar por turno cada mes, por todo el año, a esta gente responsable. Algo que tal vez ninguno de nosotros se nos hubiera ocurrido. Mira, Primera de Crónicas, capítulo 27, versículo 1 dice: estos son los principales de los hijos de Israel, jefes de familias, jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones, que entraban y salían cada mes durante todo el año, siendo cada división de 24,000 personas. Entonces, nos damos cuenta, amados hermanos, de que David tenía bien estructurado su gobierno. ¿Quién le enseñó? Solo la sabiduría de Dios. Y por último, David lideró al pueblo a totalmente revolucionar la alabanza y la adoración a Dios. Llevó la adoración a otro nivel, compuso muchos cantos y, por si fuera poco, hizo instrumentos para que el pueblo de Dios alabara a Dios. En muchos aspectos, amados hermanos, hay que aprender de David. Yo sé de que muchas de las veces se usa su pecado para predicar, pero hay tantas cosas buenas de David. Por eso Dios hace el nombre de David un dicho en Israel y en Judá. Aquella gente que buscaba a Dios decía: y buscó al Señor así como David. Amado hermano, David es un gran ejemplo del liderazgo. Espero que esta enseñanza te deje mucho y que pueda ser de bendición para tu vida, para tu liderazgo que Dios te ha dado. Que Dios te bendiga. Te amamos, te espero la próxima semana, por favor, para la clase número 6. Vamos a seguir viendo grandes líderes de la Biblia. Nos vemos, saludos. Estableciendo la cultura del reino con la palabra de Dios, instruyendo nuevos discípulos. Instituto Bíblico Ven Señor Jesús.